Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su amigo servidor Waldo Quiñones y su canal Gateway le traen los hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y me voy a trasladar a México con un hecho o con un tema importantísimo para usted, para que aprenda de cómo nos han saqueado en México y en América Latina los gobiernos neoliberales. Esto no lo digo yo, lo dijo el presidente de México. Yo solamente voy a complementar, bajo mi punto de vista y análisis, lo que él dijo, con hechos, noticias e información. Pero yo le decía esto de cómo han saqueado a México y América Latina. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que hay tanta miseria en América Latina? ¿Cómo es que hay tanta pobreza? ¿Cómo es que hay tanta ignorancia? ¿Cómo es que no puede tener acceso a un sistema de salud adecuado, a un sistema de educación adecuado, a un sistema de vivienda adecuado o gratuito, o como sea? Habiendo tantos recursos naturales en América Latina. Uno se pregunta, ¿cómo? Siendo una nación bendecida por grandes recursos naturales, ¿cómo es que hay tanta pobreza y desesperanza? Bueno, el saqueo que no solamente hicieron los conquistadores, cuando llegaron a descubrir a nuestra América, sino fue un descubrimiento, fue un saqueo. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso neoliberal de todo esto? Aquí les va. Bueno, el señor Andrés Manuel López Obrador habló justamente este pasado 3 de agosto, y lo ha venido exponiendo desde el 3, 4, 5 de agosto, de cómo han saqueado los gobiernos neoliberales, cómo nos han robado y cómo roban en las arcas del Estado para de esta manera entregar los recursos de la nación y repartirse los recursos de la nación. Hablo de los políticos neoliberales. ¿Qué es lo que dice el señor Andrés Manuel López Obrador? Bueno, el señor Andrés Manuel López Obrador afirma lo siguiente, y yo lo digo muy a mi manera, porque el señor Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente. Es muy simple. ¿Cómo es que hacían los robos justamente los gobiernos de PRI, PAN? No solamente en México, porque voy a darle, por ejemplo, el artículo de México sería, digamos, el 85, un artículo de la Constitución. Allá en Chile puede ser el 125, en Argentina puede ser el 230, en Perú puede ser el 154, o el 91, o el 27, no hay ningún problema. Tienen todas las constituciones, cuando fueron escritas después de la independencia de nuestra América Latina, tienen un artículo que prohíbe la privatización, de las empresas estatales o de el oro, gas o de todo lo que es la nación. O sea, está prohibido y estaba prohibido todo el tiempo. Pero entonces, ¿cómo es que han llegado las privatizaciones a nuestra América Latina? Es que simple y sencillamente los legisladores o de México o de Argentina o de Chile o de cualquier región de América Latina han modificado el artículo de la Constitución que les prohibía obviamente la privatización y la entrega de los recursos. Eso significaría traición a la patria y tendrían que ir presos. Pero ellos, como buenos políticos que son, como buenos delincuentes de cuello blanco que son, obviamente modificaron los artículos conforme a sus intereses, aun cuando tenían una Corte Suprema de Justicia, o jueces corruptos, o como usted quiera. Lo importante es que se modificaron. Por ejemplo, en México, según el señor Andrés Manuel López Obrador, afirmó que, escuche usted cómo le hacían estos gobiernos del PRI y del PAN. Por ejemplo, modificaron el artículo 85 que les prohibía justamente la privatización. Entonces, el señor, yo estoy hablando del señor, el más rata de todas las ratas de México y yo creo que de América Latina, ya habló justamente de Carlos Salinas de Gortari desde que llegó al poder, porque es el peor de todos los políticos en México. El peor, es la peor rata que ha tenido México. El señor Carlos Salinas de Gortari, desde que llegó al poder con la intención de destruir a las empresas nacionales, inmediatamente pidió al Senado en aquel tiempo que modificara los artículos que prohibían la privatización y la entrega de los recursos. Los modificaron muy a su gusto y a su antojo para robarnos. ¿Cómo lo hicieron? Por ejemplo, antes era un delito grave realizar este tipo de acciones, o entregar una empresa nacional, o privatizarla, o entregar alguna parte del territorio mexicano a una empresa minera, o a una empresa de petróleos, o a una empresa de gas, cualquiera que está afuera, estaba prohibido.
y podía ir preso el político que lo hiciera o el presidente que lo hiciera. Entonces, ¿qué hicieron? Modificaron los artículos para de esta manera decir, ok, ¿cómo le podemos hacer para seguir saqueando sin tener que ir a la cárcel? Bueno, crearon o modificaron los artículos y de esta manera dicen, ok, yo a través de la corrupción, y hablo de la corrupción, un ejemplo de esto viene siendo Odebrecht, okay, para que entienda, Odebrecht, que ha salpicado a todas las naciones de América Latina. El soborno a políticos, el soborno a legisladores de toda América Latina para que pasaran o para que privatizaran ciertos sectores de su sistema energético, y de esta manera la única beneficiada sería Odebrecht con el tipo de privatizaciones. ¿Okay? Así es como han privatizado. Pero, ¿y cómo le hacen para no pagar? Bueno, según el señor Andrés Manuel López Obrador, era muy simple. Simple y sencillamente modificaban los artículos a su manera y a su antojo. Por ejemplo, imagínese usted que yo soy un legislador y me dicen, queremos modificar este artículo y queremos privatizar esta parte, este sector, ya sea el de la energía o electricidad o el del agua o cualquiera. Pero hay una empresa que quiere comprarlo, una empresa privada o un empresario privado o como usted quiera. Lo importante es que ellos decían, y aquí tienes, te vamos a pagar tanto, ¿ok? $1 millón, $500,000 o lo que usted quiera, o 20 o lo que fuera. Simplemente, usted sabe que era prohibido. Modificaron los artículos para que no fuera un delito grave, ¿ok? Para que no fuera un delito grave. Cuando dicen que no delito grave, no puedes enviarlos a la cárcel porque no es un delito grave. La corrupción lo hicieron como un delito no grave. Fíjese, los legisladores que tenían que las arcas del dinero mexicano, modificaron los artículos para que no fuera delito grave el robo, el saqueo. No solamente la privatización para entregar algunos recursos a empresas privadas y transnacionales, que ellos también se repartieron otra pequeña parte, sino que aparte ellos se daban el lujo de que, por ejemplo, una empresa quería tal parte, les otorgaba dinero a los políticos. Por ejemplo, yo soy un político, me van a dar $5 millones, $1 millón. Como no es delito grave, y ¿sabe usted más o menos cómo le hacían? Bueno, entonces no es delito grave, no va a ir a la cárcel. Entonces ellos ya sabían que podían saquear y robar el dinero. Y si eran descubiertos, sabían que no era delito grave. Lo único que tenían que hacer, un juez lo único que les iba a pedir era que pagaran una multa. Pero la multa, ninguna de las multas establecidas justamente por estos mismos legisladores que modificaron los artículos para jodernos, pues no alcanza ni siquiera $500,000. ¿Ok? Ni siquiera $500,000, que no serían ni 30, 40 mil dólares. ¿Ok? No sería ni siquiera eso. Entonces, a mí me paga una empresa privada 5 millones para apoyar a la modificación de un artículo o para entregarle cierto sector energético de la nación. Bueno, me dan 5 millones, voy a pagar 25, 30 de multa y me quedo con $4,960,000, $970,000, pues les valía madre. Les valía madre entregar porque sabían que no iban a ir presos, sabían que los artículos estaban modificados y que lo único que iban a pagar una multa miserable, mientras que ellos iban a enriquecer. ¿Entregando qué? Los recursos de los mexicanos. Pero esto pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en Argentina y pasa en toda América Latina. Pero para que entiendan cómo nos han ido saqueando estos políticos vendepatrias. Así es como trabaja la política en Latinoamérica. Pero este tipo de políticas que se han aplicado en América Latina vienen de Europa. No crea usted que es exclusivo de América Latina. No, es que lo que estamos viviendo en América Latina viene influenciado desde Europa. Los europeos desde hace mucho más tiempo atrás están pagando esas consecuencias. Aquí en América Latina apenas estamos en el proceso justamente de privatizar completamente todo. En Europa ya todo lo privatizaron, por lo tanto, por eso hoy los vemos marchando y protestando y cada vez en caída libre. ¿Lo entiende? Entonces, pero yo digo, cuando nos dicen que América Latina debe tomar como ejemplo a Europa, digo, estamos jodidos. Europa se va a ir al toilet y nos vamos a ir junto con Europa. Es una estupidez seguir las políticas europeas.
Aquellos que dicen que hay que seguir las políticas europeas para avanzar están jodidos, porque no vamos a avanzar, vamos a ir al colapso. Pero bueno, yo nomás digo, ahí tiene cómo nos han saqueado. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.